Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este programa Más Católico que Ayer. En esta ocasión vamos a compartir un tema que ha sido hasta cierto punto bastante controversial y que aún hay algunas dudas por parte de muchas personas sobre el nombre de Dios. Así que nuevamente tenemos al Padre Salvador para hablar de este tema. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Jonathan. La verdad que es una alegría poder compartir con tantas personas los pocos conocimientos que podemos tener de nuestra fe. Digo pocos porque me viene a la mente aquella anécdota de San Agustín, cuando se encuentra con aquel niño en el mar, y aquel niño quería pasar todo el agua del mar a un agujero, y San Agustín le dice, eso es imposible. Entonces se comenta, ¿no?, que el niño también le dice a San Agustín, es como que tú quieras comprender el misterio de Dios. El misterio de Dios es el mar, y aquel agujero es tu cabeza. Sí. Sin embargo, es un placer enorme poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, de su descanso quizás, a través de estos programas. Hoy vamos a compartir con ustedes por qué en muchas iglesias se utiliza la palabra Jehová para dirigirse a Dios como su nombre propio. Así es. Y Padre, esta palabra Jehová lógicamente tiene un origen. ¿Dónde comienza a llamarse así a Dios? Fíjate que el nombre de Dios es un nombre naturalmente muy misterioso. Las antiguas culturas, no solamente la israelita, tenían maneras de llamar a Dios y tenían diversos nombres para distintos dioses también. Entonces ocurre de que los israelitas, cuando Dios les revela su nombre a Moisés en la zarza, no le dice un nombre concreto, digamos, que se identificara con alguna cosa del universo, sino que le da una palabra extraña. Nunca nadie la había pronunciado, conocido, sino que el que es, ¿verdad? O también yo soy el yo soy. O también la palabra yo soy con el nombre de Yahvé. Una palabra muy difícil de pronunciar. Tenía 4 consonantes, la Y, la W, la H, la Y, W, y luego era también la W y la H, Yahvé. Entonces ocurre que era una palabra, digámoslo así, inefable, se dice, algo que no se puede pronunciar. Naturalmente los israelitas tenían la necesidad, como cualquier persona, de llamar a Dios de algún modo, como un nombre. Entonces sucede que como pueden, le van acomodando ahí unas letras, ¿verdad? Y las primeras vocales que se le ponen son la A y la E. Y de allí que todos podemos leer en muchas Biblias la palabra Yahvé para referirse a Dios. Sobre todo creo yo que los testigos de Jehová fueron los que más le dieron protagonismo al nombre de ¿no? Jehová. Ellos dicen, es que en la traducción hemos encontrado que el origen de la lengua deriva en esta pronunciación de la palabra. Entonces nosotros, la Iglesia Católica le llamamos Yahvé, pero quizás el 100% de las iglesias protestantes lo conocen como Jehová. Fíjate que el origen, o al menos la parte histórica, que pienso que todos tenemos derecho a conocer, es la siguiente. Sucede de que en el Antiguo Testamento, en atención a el segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuál nombre? El nombre. Entonces no se podía pronunciar el nombre de Yahvé. Ahora nosotros lo usamos mucho. Para un judío ortodoxo sería casi una blasfemia tener que estar usando el nombre a cada rato. Ocurre que los israelitas, para referirse a Dios, utilizaban más bien la palabra Adonai o Edonai, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de Adonai o Edonai depende porque uno habla del hebreo, pero realmente el hebreo era un idioma y tenía muchos dialectos que se llaman semíticos. Entonces, según los dialectos, o A, Adonai. Una diferente pronunciación. Correcto. Ocurre lo siguiente, que para un israelita, cuando agarra el Antiguo Testamento y comienza a leer, cuando llega a la palabra Yahvé, en el origen
Un israelita llegaba a la palabra y no la pronunciaba. Se quedaba en silencio. El pueblo entendía Que ahí iba el nombre de Dios. Después, en la oración, pensemos vocal o mental o comunitaria, es necesario referirse a Dios de alguna manera. Y utilizaban la palabra Edonai. Ahora bien, cuando ya posteriormente, digamos siglo II, siglo III antes de Cristo, un judío, cuando en la sinagoga leía la Sagrada Escritura, entonces cuando llegaba la palabra Yahvé, ya no se quedaba en silencio, sino que decía Edonai. Entonces, así funcionó. Luego ocurre que cuando viene Cristo, el hebreo original, digamos, se utilizaba muy poco. Sí, ya había mutado. Ya había Jesús utilizaba el arameo, ¿verdad? Entonces, que es un dialecto, el arameo. Ahora bien, en la época, digamos, de Jesús y toda esa época posterior, el otro día comenté de que el idioma común era el griego. Sí. Entonces, el hebreo y todas sus derivaciones, dialectos, fueron cayendo en desuso. Hasta tal grado que, digamos que 200, 300 años, 400 años después de Cristo, ya era bien difícil saber o entender cómo pronunciar el nombre de Dios. Se fue perdiendo realmente, ¿verdad? La pronunciación, se fue perdiendo todo. En el siglo V y VI después de Cristo, hubo un grupo de judíos ortodoxos, sobre todo en la zona de España, y que quisieron recuperar, digamos así, la lengua madre de la Biblia, ¿verdad? Y entonces surge lo que se llama el hebreo masorético. Los masoretas era un grupo de judíos que intentaron enseñarle a los demás judíos a leer en hebreo, pero el hebreo no tiene vocales. Entonces los masoretas lo que hicieron fue llenarlo de vocales para hacerlo comprensible, para hacerlo pronunciable a los que habían perdido la lengua, ¿verdad? La lengua hebrea. Entonces ocurre que los masoretas, cuando comenzaron a ponerle vocales al hebreo en la palabra Yahvé, ya no pusieron la A y la E, que originariamente tendría que ser Yahweh, sino que comenzaron a poner las vocales E, O, al revés, A. Entonces decía Jehová. Realmente la palabra Jehová se origina allí. No es 5 siglos propia después de Cristo. Realmente no es propia, ¿verdad?, de las iglesias evangélicas, ni tampoco siquiera de los testigos de Jehová, sino que la palabra Jehová se comenzó a utilizar en el año 400, 500 después de Cristo. Jehová. Y tiene ese origen, que a la palabra, a las consonantes de Yahvé, se le acuñan las vocales de la palabra Edonai. De tal manera que una idea que yo quisiera que les quedara muy clara es esta. Si juntamos la palabra Yahvé con las vocales de Edonai, realmente nos da una palabra que no existe, es un artificio. Sí. Totalmente. Imagínate tú que yo agarro las consonantes de Jonathan y le acomodo las vocales de Salvador. ¿Qué nombre nos queda? Un artificio, una cosa totalmente inventada. Entonces, vean, con todo el respeto que todo el mundo se merece y que utilizan la palabra Jehová, tienen que saber de que el nombre Jehová realmente no aparece en la Sagrada Escritura. Sí. Es un artificio del siglo V y VI después de Cristo. Entonces, esto que estoy diciendo es bien particular. La Iglesia Católica lo ha sabido siempre.
¿En algún momento la Iglesia Católica utilizó el nombre Jehová? Sí, sí, claro. O sea, porque, digámoslo así, muchos judíos se han venido convirtiendo al cristianismo desde siempre. Bueno, imagínate, los apóstoles eran judíos, ¿verdad? Y se convierten al cristianismo. Entonces, es cierto que cuando los masoretas hicieron esa transcripción y acomodaron vocales al hebreo, naturalmente que hubieron ediciones muy pocas, porque en aquella época no existía la imprenta. Entonces sí hay ediciones de la Biblia, digámoslo así, católica, muy antiguas, por supuesto, en las que podíamos leer y aparecer la palabra Jehová. Pero realmente ya con estos estudios de filología clásica se llaman, que la filología, la hermenéutica, la exégesis son ciencias muy modernas, de hace 300 años para acá, 1700, 1800 para acá. Entonces la Iglesia Católica se ha dado cuenta y conoce perfectamente este artificio lingüístico. ¿Cómo fue creado este nombre Jehová? Sí, correcto. Trataron de unir los dos nombres, o sea, en conclusión trataron de unir los dos nombres, ¿no? Sí. Yahvé con Edonai. Con Edonai. Okay. Entonces, ese es el origen. Por eso, muchas personas utilizan todavía en alguna Biblia, ¿verdad?, la palabra Jehová, pero tienen que saber que la palabra Jehová, propiamente hablando, no es un nombre que Dios haya revelado. Es un artificio humano. Una creación humana. Como digo, con todo el respeto que todo mundo merece y que predican usando la palabra Jehová a día de hoy, ¿verdad? Realmente es un desconocimiento histórico. O sea que hay que cambiarle el nombre a los testigos de Jehová. Quizás. Tienen que ponerle los testigos de Dios, no sé. Sí, tendrían ellos de Yahvé. No, de Yahvé. De hecho, no sé, escuché por ahí que las nuevas versiones de Biblias, no sé si la Reina Valera, ya no viene la palabra Jehová. No sé, habría que indagar sobre eso. Es probable, porque realmente a mí me llamó mucho la atención cuando en la universidad estábamos estudiando exégesis y hermenéutica, que son dos materias para el estudio de la Biblia, y me llamó mucho la atención que los estudios más serios son de protestantes, alemanes y franceses, ¿verdad? Entonces son gente muy estudiada, de mucho respeto, y ellos ya saben esto. Yo creo que las ediciones de la Sagrada Escritura en las que aparece la palabra Jehová actualmente, tal vez pueden seguir escribiéndola y alguien podría no tener problema, no sé. Quizás voy a ser muy atrevido en decir esto. Quizás yo mismo me puedo atrever a decir Jehová. Pero yo tengo que tener en mente esto. Claro. Este conocimiento histórico del nombre de Dios. Debes usarlo con gente que viene acostumbrada a escuchar ese nombre para irla como... Sí, correcto. Haciéndole ver esto, ¿no? Que vaya cambiando la perspectiva sobre esto. Para guardar el respeto de las personas. Correcto. Entonces, en otras palabras, el Yahvé tampoco es como muy seguro usarlo porque, pues, si no contenía vocales, también se le acuñaron ese par de vocales ahí. Sucede que Yahvé, digamos que sí se puede utilizar en atención a que de alguna manera cuando Moisés recibe la revelación del nombre de Dios, él tenía que pronunciarlo de algún modo. Sí, claro. Entonces, Yahvé, digamos que es lo más original, lo más cercano a ese nombre. A las consonantes que componen. Sí, fíjate, quizás para ir concluyendo este episodio muy breve, aparece en los evangelios, en los relatos de la pasión de Cristo, un asunto, y es que cuando los soldados van a ir a apresar a Jesús, preguntan, ¿eres tú el Mesías?
Y también Pilatos le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el rey de los judíos? Y ocurre que, presten atención en su Sagrada Escritura, cuando Cristo responde, dice que los soldados y toda la corte se tiró postrado en tierra. ¿Por qué motivo? Porque Jesús dijo, Yahvé. Acabamos de estar diciendo que Yahvé significa yo soy. Oh, ok. ¿Comprendes? Eso es la Entonces, respuesta a la pregunta de si tú eres. Sí, claro, yo soy. Sucede lo siguiente, que cuando los soldados dicen, eres tú el Mesías, eres tú el rey de los judíos, eres tú. Entonces, sí, yo soy. Claro, por Jesús dice Yahvé, es decir, yo soy. ¿Qué sucede? ¿Por qué los soldados se tiran? Claro. ¿Por qué piensas tú que se tiran? Porque me imagino, ellos conocían también el Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando Moisés le preguntó el nombre a Dios, le dijo, Yahvé, yo soy el que soy. Correcto. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, ante el nombre Yahvé. Entonces, los soldados se postran en tierra porque ellos, al escuchar el nombre de Dios, lo que tenían que hacer era adorar. Adorar. Entonces, alguno puede pasar un poco volando, corriendo, ¿verdad? En Claro, eso, porque nuestra traducción dice yo soy. yo soy. Pero como tú y yo estamos acostumbrados a escuchar claro. yo soy, Sí. ¿verdad? Entonces, para un soldado judío, para toda la corte militar judía, al escuchar la palabra yo soy, adoraban. Después se levantan y no les importó, ¿verdad? Y se lo llevan. Y apresaron a Jesús y se lo llevaron. Pero realmente, el nombre hicieron. Pero realmente esto que les estoy diciendo creo que va a arrojar bastante luz a alguna otra persona que lea hoy el Evangelio y con ese apunte que hemos dado ahorita. Sí. Jesús, de hecho, tiene mucha lógica. Jesús responde con el nombre de Dios cuando le preguntan quién es Él, porque ese nombre solamente lo había dicho Dios en el monte Sinaí, revelado a Moisés. Y lo vuelve a pronunciar alguien, y con derecho y con propiedad, en el monte de los Olivos, cuando lo van a apresar. Entonces, Yahvé, digámoslo así, que yo creo que para todos, después de esta explicación, creo que podemos entender que Yahvé es lo más cercano, al nombre de Dios. Nunca se nos olvide, el nombre de Dios siempre es inefable, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, de hecho vamos a tener una serie de shorts, Padre, con respecto a los nombres, otros nombres que aparecen en la Biblia como nombres de Dios. Correcto. Ha sido un gusto de verdad compartir con ustedes en esta ocasión, este programa nuevamente, más católico que ayer, y siempre esperando de que este conocimiento que estamos intentando transmitir pues sea aprovechado para ir fortaleciendo nuestra fe y defenderla además. Así que, Padre, no sé, algo para terminar. Bueno, agradecer a todos la sintonía, agradecer a todos también que se suscriban al canal y que lo compartan con sus familiares, con sus amigos, con quien puede estar interesado. Les invito siempre a ver este tipo de videos con espíritu de confianza, con espíritu de diálogo, nunca de división y confrontación. Solamente estamos compartiendo con todos aquello que en la Iglesia Católica conocemos. Esperamos que sea de su agrado y que podamos de nuevo encontrarnos a través de estos medios de evangelización digital. Así es. Bueno, hasta la próxima.